Muy buenas, soy David Caballol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Edificación, y voy a explicaros en este vídeo cómo se construyen los diferentes nudos para las naves industriales. Vamos a ello. En este caso, lo que vamos a ir viendo es uno por uno los diferentes sistemas de construcción de sus nudos. El esquema resistente ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pues ahora vamos a ver la construcción de los nudos. Vamos a pensar en ese primer pórtico, el pórtico rígido, ese nudo de la base. Bueno, ese nudo que hemos llamado A, de la base, se construiría como cualquier otro pilar que se une rígidamente a una cimentación, es decir, necesitaría una placa base, necesitaría un pilar completamente soldado a la placa y, bueno, si queremos que sea rígido y tiene un momento importante, las naves están muchas veces construidas con grandes luces y, por tanto, y al final acaba llegando un momento importante a esa cimentación, pues si queremos hacerlo rígido necesitamos, como hemos dicho, pues un número de pernos o garrotas suficiente. Nosotros consideramos rígido cuando tiene 6 o más. Bueno, pues le ponemos, como en el caso del dibujo, al menos 6 pernos. Habría, aunque ahora mismo no se aprecian en el dibujo, pero haría falta unos tornillos de nivelación, los tornillos de cierre, que son los que se están viendo, y por supuesto pues la placa tendría el rebosadero, exactamente lo mismo que cualquier otra base rígida. Y la disposición de cartelas, pues normalmente tiene que ver con la posibilidad de que esa placa base se pudiera flectar. Por lo tanto, si el espesor de la placa base lo aconseja, pues dispondremos también de cartelas. Que por el contrario estamos haciendo un nudo articulado para esos pórticos bi o tri articulados. Bueno, pues en este caso tenemos una placa base, igual que antes. De nuevo tenemos el pilar completamente soldado a la placa. Seguimos en este nudo A, recordad. Como quiero anular el momento, pues en este caso, si lo hago de este modo, que no sería una articulación, digamos, estricta, sería una articulación ficticia, pero que articula igualmente, tenemos que poner 2 pernos o garrotas. Claro, estamos haciendo, para que nos hagamos la idea, una mesa con 2 patas, es decir, está desequilibrada en una de las direcciones. Lo importante es elegir bien la dirección, porque tenemos que desequilibrarla, es decir, tenemos que poner las 2 patas que queden perpendiculares al eje del pórtico. ¿Por qué? Pues porque si quedan paralelas, esa es la parte, digamos, que está estabilizada. Lo que queremos es precisamente que permita el movimiento en la dirección en la cual queremos anular ese momento. Por supuesto, y como podéis ver, pues habrá su rebosadero, habrá su tornillo de nivelación, habrá su tornillo de cierre. Y si el espesor y el tamaño de la placa lo aconseja, pues de nuevo habría cartelas. En este caso, pues no se han representado porque con el espesor y concretamente con el tamaño de la placa tan pequeño que tenemos, pues no parece necesario. Y si quisiéramos hacer una articulación pura, bueno, estas articulaciones, las articulaciones anteriormente vistas, las nominalmente articuladas, son más habituales en pórticos de un tamaño medio. En tamaño muy grandes, en pórticos enormes, en el pórtico para hacer un hangar que va a coger un avión, ya necesitamos garantizar que el momento se anula. Bueno, pues en esa articulación real hace falta, para esa nave enorme, que garanticemos que estamos anulando el momento mediante una articulación ya no nominal, sino real. Este es el caso, que sería un sistema de macho-hembra, en el cual, pues de nuevo, tenemos un pilar completamente soldado a la articulación, tenemos nuestras orejetas, que con este sistema de macho-hembra, unas entran dentro de las otras, se introducen y permiten el giro mediante un bulón que suele ser de acero de altísima resistencia, que tiene una capacidad de resistencia cortante muy elevada. Bueno, pues luego lo que es la unión de la articulación a la cimentación, pues como cualquier otro sistema de base, es decir, tendría al menos 4 garrotas o 4 pernos con sus tornillos de nivelación para que quede bien nivelada, exactamente igual. Eso no cambia. ¿Y podría tener cartelas este sistema? Por supuesto, si el espesor de la placa base lo aconseja, la carga que le llega es muy grande y pudiera flectar, podría necesitar tener cartelas que se pondrían igualmente. Lo que sí es que las cartelas tienen que tener el cuidado de jamás obstaculizar el posible giro de la articulación. Hasta aquí el nudo A.
es decir, el nudo de apoyo del pilar con la cimentación. ¿Cómo sería la ejecución del hombro? Bueno, en el hombro es mucho más sencillo, porque todas las naves que hemos visto, rígidas, biarticuladas y triarticuladas, el hombro es igual, es rígido. Si lo resolvemos soldado, podríamos hacerlo de dos maneras. Una de las maneras más habituales es realizar, hemos visto que hacía falta al hacer los diagramas de momentos flectores, incrementar la inercia en el pilar e incrementar la inercia en la viga. Bueno, pues la incrementamos mediante esas cartelas que se pueden apreciar en el dibujo. Tendremos una viga, en este caso un IPE 360, que se puede ver, que incrementamos con unas cartelas realizadas con trozos de IPE 360. Los podéis ver en ese esquema de piezas. También tendremos un pilar, que en este caso también está formado por un IPE 360, que a su vez también se amplía la inercia con una cartela creada con el mismo perfil. Recordad, las cartelas tienen alma y ala, en este caso. El nudo, pues el nudo, como es rígido, estará totalmente soldado y tendrá sus rigidizadores. Fijaos, está totalmente soldado, tanto arriba como abajo, y tiene sus rigidizadores. Está soldado en alma y en alas. Al final de la cartela es habitual disponer de un pequeño disipador perpendicular para evitar la concentración de tensiones en ese punto. Cuando hay un cambio de dirección, pues se utilizan esos disipadores. Y me gustaría destacar la soldadura de la esquina superior izquierda. Esa soldadura es muy importante porque digamos que todos los esfuerzos máximos van a ir por el perímetro. Esas máximas tracciones y máximas compresiones irán siempre por las alas, las más alejadas posibles al centro de gravedad. Bueno, pues en esos extremos, que son los más solicitados, hay que tener especial cuidado en que ahí se preparen bien los bordes y la soldadura se ejecute convenientemente. ¿Qué pasaría si este mismo nudo lo queremos hacer, en vez de rígido, atornillado? Pues lo vemos en el caso siguiente. Un detalle: es muy habitual que las naves industriales, en las pequeñas naves industriales, se realicen con este sistema que hemos visto. Sin embargo, las más grandes, es muy común que estas dos cartelas que vemos que amplían la inercia de la viga y la inercia del pilar, se queden limitadas a una única cartela enorme. Es decir, sería una cartela que de forma triangular mucho mayor y que lo que haría sería rigidizar por completo, a la vez ampliar la inercia del pilar y ampliar la inercia de la viga. Es otro sistema que también veréis y que suele utilizar sobre todo en naves grandes. Y el caso de hacer el nudo del hombro rígido y atornillado, bueno, pues hay dos opciones. Son criterios muy similares, todo tiene que estar totalmente soldado, en taller en este caso, pero igual alas y alma, y lo que haces es que al final acabas disponiendo de una placa horizontal o una placa vertical en la cual atornillas, y si no te queda sitio suficiente como para atornillar todos los tornillos que necesitas, pues amplías esa placa y dispones de unas cartelitas, como esas que se pueden apreciar en el detalle de la izquierda, para poder disponer, porque en este caso, pues por cálculo harán falta 6 tornillos, y como no podrían disponerse y atornillarse bien, pues es necesario ampliar, pues se disponen esos dos en la zona exterior, de manera que hagan la unión segura. Nos quedaría, por tanto, solo ver el caso de la cumbrera, el nudo C. Bueno, el nudo C, si necesitamos ampliar, ya lo hemos visto, solo en el caso de que necesitemos ampliar esa inercia, pues lo que haríamos sería resolverlo igualmente con una cartela. La distancia o la longitud de la cartela, pues evidentemente depende de cuando empieza a hacer falta incrementar la inercia. Ese diagrama es el que nos va a mandar ese tamaño. En esta solución soldada no hay una chapa intermedia entre las vigas, no hay una perpendicular, porque eso se utiliza para atornillar, pero en este caso directamente nos viene el pórtico soldado a tope y después se dispone de esa cartela. La cartela es de nuevo un trozo del mismo perfil cortado con esa forma. También habrá disipadores para disipar las tracciones en ese cambio de dirección en el final de las cartelas, y en estos casos pues lo habitual es que con espesores que se trabajan en las naves es necesaria, ya que hay más de 1 centímetro, una preparación de bordes en V en las alas, que eso
prácticamente siempre va a hacer falta, y casi siempre, salvo que sea un pórtico muy pequeñito, hará falta una preparación de bordes en X, es decir, una V por un lado y otra por el otro, en el alma. Se ve ahí una pequeña, podemos apreciar en ese punto donde está la manita, ahí veis una escotadura. Esa escotadura, pues es simplemente para evitar las tres soldaduras en el mismo punto, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Si aquí, otro caso, otra opción de nudo rígido resuelto con soldadura, esta es mucho menos común, pero bueno, como también puede ser, podría ser esta, en la cual pues desmembramos las alas y luego introducimos un triángulo con el mismo espesor de la placa que el alma, y al final conseguimos una forma similar. Yo no lo he visto ejecutar en obra jamás, pero teóricamente es igualmente válido. Y si por el contrario tenemos una estructura triarticulada, recordad que los pórticos triarticulados son extraños, son pórticos que se utilizan cuando no nos queda más remedio. Si tenemos que montar una nave con muchísima prisa, por ejemplo, en un caso de emergencia o similar, sería triarticulado, porque es verdad que su montaje es muy rápido, se pueden venir con las dos piezas, una de un lado y otra de otro, del taller, y montarlas con esos bulones, y en un momentito podríamos tener la nave montada, pero como veis es una solución quizá menos económica. En estos casos lo normal no es utilizar articulaciones reales en la cumbrera, sino hacer estas articulaciones ficticias. Bueno, pues aquí sí hay una placa en la que se termina la viga, se enfrenta a la otra, y con dos tornillos, uno a cada lado, solo dos, para que no sea más rígido, se resuelve. La viga, por supuesto, queda totalmente soldada por completo a la placa, no puede ser articular dos veces. Mucho cuidado, eso es un error muy grave, articular y luego soldar deficientemente en la viga a la placa implica dejar las cosas inestables y es peligroso. Lo mismo sucedería en la articulación del pilar, en el nudo A. Hasta aquí la manera de resolver las naves industriales con cartelas y con articulaciones. Lo mismo se puede hacer sin utilizar cartelas. Ya hemos aprendido a hacerlo. Lo hemos aprendido cuando hemos visto cómo ejecutar una sección variable. Los perfiles, en este caso, se adaptan a la forma de momento flector mediante inercias variables. Es decir, la viga va creciendo en su inercia donde lo necesita y va achicándose donde no lo necesita. Y lo mismo le pasa al pilar. En vez de poner una cartera en el pilar, lo que haces es que le haces de un tamaño, de una forma, que se va adaptando su forma al momento flector. Bueno, y si con esto termina este vídeo, os recomiendo como bibliografía estos libros que os pueden ser de utilidad.